Sí, como les decía, estas conferencias se van a grabar también y van a quedar disponibles en el YouTube de la Fundación Copistas Acuario. Entonces, el tema de hoy, pues, es la marcha fúnebre Opus 10 de José de Jesús Ravelo y su publicación en la Casa Editorial Recordia Americana a cargo de la maestra Melanie Rodríguez, quien actualmente, pues, se encuentra completando sus estudios de maestría en interpretación de flauta en Estados Unidos. Ella, pues, muy generosamente, pues, ha colaborado con nosotros en varias investigaciones que tiene actualmente la Fundación Copistas Acuario sobre José de Jesús Ravelo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues la dejo a ella y espero que todos puedan disfrutar de este evento. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a Joel por invitarme. Em, para mí es un honor y un placer, eh, primero, haber realizado esta investigación y estar aquí con ustedes compartiendo un poco sobre el proceso que se llevó a cabo para realizar esta investigación, cuyo fin no fue más que introducir la publicación de la música religiosa para órgano del maestro José Ravelo. Y debo aclarar, para contextualizar un poco, que mi conferencia se va a centrar un poco más en este contexto y ya más adelante en la presentación que va a realizar Joel sobre el maestro Ravelo, se va a profundizar en más detalles sobre, bueno, sobre su trayectoria, sobre sus aportes, sus composiciones, en sentido general. Yo me voy a centrar un poco más en todo el contexto que rodea a esta obra y el hipotético contexto de la publicación de esta obra y de las obras que ahora estarán en su segunda edición por la Fundación Copistas Acuario. El maestro Ravelo, cuando se le entrevistó en una ocasión, se le preguntaba sobre su obra musical en sentido general, puesto que su papel como músico en el contexto de Santo Domingo de inicios del siglo XX era, digamos que él ejercía de el músico profesional de la ciudad de Santo Domingo, lo cual implica que él hacía el trabajo de componer, también era director y bueno, eso es posterior a ejercer como músico como tal, pero lo aclaro porque y que inició toda la presentación con esta cita eh, que sale de una entrevista que se le hizo, en la cual, al preguntársele sobre su obra, como dije al principio, él simplemente contesta que mi música puede resumirse en tres aspectos esenciales, que son lo religioso, lo patriótico y lo escolar. Y básicamente es porque su trabajo como músico tenía una función pública. O sea, digamos que cuando pensamos en un compositor, se suele pensar, bueno, su contexto personal o sus circunstancias o sus emociones son lo que inspiraron esta obra. En este caso, en el caso del maestro Ravelo específicamente, era, digamos, muy funcional su trabajo compositivo. Y bueno, uno de los mayores ejemplos es la obra en cuestión, que es La Marcha Fúnebre, que fue una obra escrita, como su nombre bien lo indica, eh, para un formato de banda militar de marcha. O sea que eran esencialmente instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Esta obra eh, se estrenó en el año 1900 y Eugenio María de Hostos, que es quien figura en esta fotografía, estuvo presente en el estreno de la obra. Y el maestro Hostos se sintió muy, en general se sorprendió bastante cuando escuchó la obra y muy emocionado le preguntó al maestro Ravelo que quién escribió esa obra, que no la conocía, que le llamó la atención. Y Ravelo le contesta que, bueno, que
humildemente su servidor, fue quien compuso la obra, y posteriormente la familia de Hostos solicitó que la marcha fúnebre fuera interpretada en el funeral de Doña María de Hostos en el 1903. La obra, la marcha fúnebre, como bien yo trato de contextualizar, cumplía esta función social y por lo tanto era interpretada anualmente durante la misa de Jueves Santo, desde el año 1900 cuando se compuso hasta el año 1956, de manera ininterrumpida. Entonces, claro, originalmente, como anteriormente expliqué, la obra fue escrita para banda de marcha. Sin embargo, la marcha fúnebre figura publicada y editada dentro de un compendio titulado Música religiosa para órgano, con la autoría de Jesús Ravelo, como bien se puede ver. Y efectivamente, como podemos ver en el índice, figura también la marcha fúnebre, a pesar de que, como se puede ver aquí, no sigue un orden, o sea, no se corresponde el número de opus de la obra con el orden de las demás obras de este compendio. La versión para órgano publicada la vamos a escuchar a continuación, un fragmento, son simplemente para que tengamos un poco de contexto sobre la obra, para conocerla, y ya luego más adelante voy a profundizar un poco más sobre los detalles que rodean esta publicación específica. ¿Qué pasa? Toda esta investigación se origina de una comunicación personal con el bisnieto de José Jesús Ravelo, Víctor Ravelo, que fue parte del proceso que permite esta publicación y que permite también que da pie a esta investigación. Porque claro, al hablar de la colección de obras del maestro Ravelo y sobre todo de obras dentro de un compendio como es el de música religiosa para órgano, resulta interesante primero contar con una publicación realizada por la Casa Ricordi en Buenos Aires y sobre todo que el detalle de que el padre de Víctor Ravelo gestionó la grabación de esta edición realizada en Buenos Aires, en Georgia, cerca de una iglesia local. Y bueno, ahí se puede ver que en esa publicación figuran los derechos de autor para José Jesús Ravelos, y que fue publicada e impresa en Buenos Aires, y que todos los derechos de reproducción están reservados para José Jesús Ravelos y para sus descendientes, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les mostraba anteriormente, dentro de el catálogo de obras del maestro Ravelo, está ampliamente estudiado y ampliamente analizado. Y Víctor Ravelo comenta que encontraron una obra inédita llamada Interludio, numerada como opus número 142, que luego de analizarla, entendemos que es una obra originalmente escrita para órgano. ¿Y qué pasa? Que en los catálogos publicados, que se pueden encontrar en el Archivo General de la Nación y en otras publicaciones indexadas, como veremos más adelante,
se encuentra un salto, efectivamente, entre las obras Cruz Fidelis para canto y órgano, opus 141, y Luperón, que es un paso doble para banda, opus 143. Y entonces, Víctor Ravelo analiza, dice, bueno, dentro del orden del índice de esta publicación, tiene un poco más de sentido que figure la obra llamada Interludio, que aparenta ser una obra para órgano, y no la marcha fúnebre, porque la marcha fúnebre originalmente fue escrita para banda. Entonces, claro, surgiría entonces la pregunta, ¿qué tiene entonces la marcha fúnebre escrita para banda en común con las obras de música religiosa para órgano? Y es básicamente la temática religiosa. Si se tiene en cuenta el hecho de que la obra, la marcha fúnebre, fue escrita con un fin, digamos, social, y que se tocaba cada año, una reducción para órgano de una obra para banda no resulta extraña, porque si decimos, bueno, dentro de una misa de Jueves Santo, y si tienes la disponibilidad de un órgano en la catedral, pues entonces en vez de tú contratar, no sé, 20 músicos para que toquen en vivo, pues tú tienes un organista y tú tienes el órgano y tienes la reducción. Entonces, una hipótesis podría ser simplemente que esa reducción ya existía anteriormente y que se utilizaba por fines de practicidad. Pero claro, no tenemos realmente ninguna evidencia de ello, no tenemos como algún escrito que figure, que diga, bueno, esta persona fue el autor de la reducción para órgano de esta obra originalmente escrita para banda. Así que otra explicación se corresponde a la práctica común en la casa editorial Ricordi de crear sus propios compendios y catálogos de las obras de los compositores con los cuales ellos trabajaban, porque cuando la casa Ricordi se hizo más popular en sus orígenes en Italia, ya eran a tener acuerdos de exclusividad con compositores. Por lo tanto, si ellos adquieren los derechos de reproducción de la obra de Ravelo, resultaba en general más práctico publicar un compendio de obras en vez de simplemente publicarlas de manera individual. Entonces, claro, si bien no se corresponde la obra original en su formato como fue concebida con el resto de las obras de aquel compendio, sí es verdad que dentro de su utilidad o con el fin con el cual fue escrita, sí que se corresponde con el resto de las obras. Y también el hecho de que figura la obra al final del índice también puede dar indicio de que la marcha fúnebre es más bien una adenda, porque además solamente en esta obra se especifica, se hace la salvedad de que fue escrita en abril del año 1900. Es anterior la obra al resto de las demás obras, que precisamente la numeración lo indica. Pero claro, dijimos, ok, tenemos estas probabilidades, pero decidimos, digamos, indagar un poco más e indagar dentro del contexto musical dominicano, y es cuando llegamos al maestro Roberto Caggiano. El maestro Caggiano fue el tercer director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue, digamos, importado por el hermano de Rafael Elías Trujillo, Arismendi Trujillo, y fue, originalmente, él fue invitado para trabajar en la orquesta de la emisora de La Voz del Yuna. Y bueno, Caggiano era, o sea, fue invitado en el año 1947. En ese momento él trabajaba como profesor. Él estudió piano, composición y dirección en el Conservatorio Santa Cecilia, donde posteriormente era profesor también de composición. Y bueno, dentro de su ejercicio, básicamente, él, digamos que uno de sus mayores logros es haber representado por primera vez óperas del repertorio italiano del siglo XIX en la República Dominicana, y en sentido general, él, digamos que estandarizó y estableció la práctica de tocar obras de repertorio que ahora consideramos estándar en aquel momento. Entonces, aunque
aunque el maestro Caggiano y el maestro Ravelo no eran necesariamente contemporáneos, puesto que en el momento en que Caggiano fue nombrado director titular, era ya los últimos años de vida del maestro Ravelo. Sí, o sea, sí llegaron a coincidir dentro del mismo contexto histórico, pero digamos que sus funciones eran, o sea, diferentes dentro del ámbito musical. Pero claro, Caggiano fue quien se encargó de dirigir la misa de Requiem eh, del maestro Ravelo durante el funeral del propio maestro Ravelo. Y más adelante, eh, cuando en una de las ocasiones que el maestro Caggiano volvió a Roma, um, también interpretó obras del maestro Ravelo. Y bueno, pongo esta cita porque en general resulta bastante llamativo como él sin ninguna, simplemente por su propia inspiración y porque la consideraba lo suficientemente relevante y, digamos, válida, la música de Ravel y de los compositores dominicanos, dice que el 7 de octubre de 1955 se publicó la noticia de que el maestro Caggiano había presentado en Roma un concierto con obras sinfónicas de autores dominicanos a través de la radio televisión italiana. Este concierto lo dirigí con el corazón puesto en este país que quiero tanto y que considero mi segunda patria. Me sentí muy halagado cuando el público aplaudió sin reservas las composiciones de autores dominicanos. El maestro Caggiano definitivamente tenía una inclinación por la difusión de la música de compositores dominicanos, como el maestro Ravelo. Entonces, volviendo un poco para atrás en cuanto a la llegada del maestro Caggiano, antes de viajar, porque él llegó a la República Dominicana en julio de 1947. Entonces, en mayo de 1947, él escribe una carta a la Casa Recording. Esta carta está disponible en los archivos digitales de la Casa Recording. Él escribe una carta solicitando el acceso a horas de repertorio estándar orquestal debido a que él va a tener este nuevo trabajo. Y bueno, eh, él sabe que va a dirigir una orquesta que recién se va a formar, entonces él no sabe qué tipo de disponibilidad hay, él no sabe, él trató de ir lo más preparado posible independientemente de lo que se va a encontrar. Entonces, claro, él hace esta solicitud y entonces en Roma le dicen, bueno, nosotros no podemos ayudarte porque la República Dominicana no corresponde a nuestra jurisdicción, pero la sucursal de Nueva York sí que corresponde a esa jurisdicción. Y claro, hasta ahí tenemos esa información. No sabemos si luego él tuvo ese acceso o no a través de la sucursal de Nueva York, pero sí es conocido que en aquel momento o sea, no existía tal cosa como un viaje directo de Roma a Santo Domingo, necesariamente tenía que pasar por Nueva York, así que muy presumiblemente él haya obtenido lo que necesitaba en ese momento. Entonces, que puede sonar también, puede sonar no extraño, pero un poco sorprendente definitivamente, que le escribiese una carta a la Casa Ricordi, así como quien le escribe a su amigo o a su hermano, ¿verdad? Pero claro, él era, como dije, era profesor, era compositor, era director de orquesta, de una carrera establecida, y entre los logros de su carrera antes de llegar a Santo Domingo, fue una aparición suya como invitado en el Teatro de la Scala de Milán. Entonces, claro, del Teatro de la Scala de Milán, entonces sale la Casa Ricordi. Giovanni Ricordi era copista del Teatro de la Scala de Milán y a partir de su trabajo y su ejercicio profesional es que él eventualmente crea la firma Ricordi, pues debido a que sea su trabajo de tiempo completo y para poderlo sistematizar y poder industrializarlo, entonces él lo formaliza el negocio de la copia como tal y luego lo formaliza de manera industrial. Y fue tan exitoso y le fue tan bien
que en 1924 entonces abrieron la filial de Buenos Aires, que es la que figura en la fotografía, porque se consideraba en ese momento que era una capital operística indiscutida. Y después de que se abriera la filial de Buenos Aires es que se abre la de Nueva York. Como se puede ver, la sede de Buenos Aires existía todavía en 1957, durante la época en eh, que Cayano era director de la orquesta. Y bueno, pues tenemos conocimiento de que existía por lo menos hasta 1966, pues ese es el año que figura la publicación de la obra de Ravelo en la sucursal de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos ahora? Este contexto de la Casa Ricordi, tenemos el maestro Caggiano como posible conexión entre la Casa Ricordi y entre la obra de dominicanos, pero además de esto, tenemos el contexto de que las obras del maestro Ravelo habían sido publicadas antes de aquella publicación de 1966. En diferentes compendios y publicaciones se puede ver que la obra de Ravelo había sido indexada en The Musical Quarterly. El índice consultado fue un índice de esta revista de entre 1915 y 1957. Esta revista es la primera revista de los Estados Unidos dedicada a la investigación musical en sentido general. Y estas obras, La muerte de Cristo, que es un oratorio, que también que fue luego, fue publicada en 1945 y fue de nuevo editada por Scribner Press el año siguiente. La resurrección de Cristo en abril del 45, Scherzo Atlántico, que es una obra orquestal, también en abril del 45, y el cuarteto de cuerda. Y más adelante, en 1951, la compañía Gilprint, que es otra casa editorial, publicó estas obras, que como se puede ver, de nuevo, lo que tienen en común es que era música religiosa, todas por el mismo compositor dominicano, y que sobre todo eran tocadas de manera consistente, no era una obra que simplemente se recuperaba porque él era un compositor relevante y bueno, íbamos a recuperar su obra, sino porque era música que era realmente importante dentro del contexto social de Santo Domingo. Entonces, aunque no sabemos cómo llegaron estas obras o cómo llegó específicamente la marcha fúnebre a la Casa Ricordi de Buenos Aires, sí podemos, digamos, incluir algunas y llegar a algunas conclusiones y establecer algunas hipótesis. Primero, tenemos constancia de que la obra de Ravelo era ampliamente difundida a nivel internacional, en particular en la ciudad de Nueva York. Además de esta publicación, digamos, oficial y editada y en físico, también se ha interpretado su obra en varios países de Latinoamérica. Pero dentro del contexto de la publicación sí es bastante importante que su obra fuera publicada además varias veces. Y que esta primera edición realizada por Ricordi de Música Religiosa para órgano fue impresa 10 años después de la última interpretación de la marcha fúnebre de la República Dominicana para la misa de Jueves Santo. Entonces, a mí me parece personalmente que esto responde a lo que comentaba de la relevancia de la obra dentro de su contexto y sobre todo, creo que esta incógnita sobre esta obra en particular y en sentido general sobre las obras de los compositores dominicanos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, creo que merece y llama la atención sobre la necesidad y la pertinencia de la investigación y preservación archivística de la obra en general, de investigaciones y escritos realizados en particular sobre los músicos dominicanos, precisamente porque siendo que establecieron un precedente, que hacían un trabajo
constante y generalmente de manera voluntaria y por iniciativa propia, prácticamente dentro del proceso de construcción de identidad de una ciudad como era Santo Domingo en ese momento, creo que es una parte no escrita de la historia dominicana bueno, que queda, digamos, con interrogantes, que queda, que aún a esta altura de la historia, digamos, eh, muchos años después todavía quedamos con dudas cuando debería ser información propiamente investigada y corroborada y publicada. Y bueno, entiendo que esta publicación, bueno, y esta conferencia y las demás dentro del marco de esta publicación, digamos que tratan de iniciar este esfuerzo que claramente necesita muchísimo más apoyo y necesita en general muchísimas más manos que se sumen y muchísima más atención e interés en sentido general. Y bueno, estas son, luego les puedo presentar con más detalle mis referencias y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Ahora quisiéramos hacer una breve sección de preguntas y respuestas, tal vez unos 10, 15 minutos, donde pues, las personas presentes puedan expresar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. También me gustaría resaltar, ¿verdad?, la presencia de Miguel Ángel Ravelo Lemke, nieto del maestro Ravelo, quien nos honra con su presencia y siempre pues ha sido un gran colaborador junto con Víctor Ravelo también en todos estos esfuerzos que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, queda abierto el panel para que puedan hacer sus preguntas. ¿O puedo yo hablar? Hola. Adelante, sí. Hola, bueno, yo soy Fernando Cano de México. Bueno, yo la verdad, me interesa, bueno, siempre me interesa conocer música de otros lugares y, bueno, me pareció como, yo la verdad conozco muy poco de la música, digamos, clásica de República. Entonces, quería preguntar si esta obra está, supongo que sí, ¿no? Supongo está grabada o hay, pues digamos, manera de conseguir como una partitura o cuestiones así. Solo eso, en primera instancia. Bueno, yo, yo creo que yo puedo contestar esa pregunta mejor que yo, pero bueno, precisamente esta conferencia está siendo realizada eh, previo a la publicación oficial de, de compendio de música religiosa para órgano y como encontramos la marcha fúnebre dentro de aquel compendio realizado por Ricordi, está también incluida dentro de esa publicación. Ahora, en cuanto a la disponibilidad, no, creo que sí, que es así, que es accesible de manera digital, pero no te lo puedo confirmar al 100%. Creo que Joel sí que puede. Sí, sí, sobre, ¿verdad? Primero lo de la grabación, pues sí, en YouTube, en el YouTube de la Fundación, ahí está una grabación en órgano. La disponibilidad de la partitura, el compendio original de Ricordi, pues está disponible en IMSLP, abierto al público. La nueva edición que hemos hecho sobre la música religiosa para órgano también va a estar disponible a partir del domingo en Amazon, tanto en formato digital como en formato impreso. Eh, entonces, como bien dijo Melanie, la marcha fúnebre se incluyó como un anexo, ¿verdad? Porque consideramos que sigue siendo una obra importante dentro de la historia de ese compendio. No sé si eso
Pues con eso se responde tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. Si alguna otra persona quiere comentar algo o preguntar algo. O realizar algún aporte sobre, porque claro, nosotros seguimos una línea y nos pasamos en cierto parámetro, pero si a alguien de repente se le ocurre que podríamos haber pensado en otra línea de investigación o alguna otra perspectiva también, siéntanse libre de compartirlo. Bien, si no hay ningún otro comentario, entonces, bueno, ahí tenemos ahí tenemos una pregunta en el chat. Dicen, Melanie, ¿se puede considerar que el maestro Ravelo se inclinó a la composición para banda por la disponibilidad de este ensamble durante su época? Dice Ricardo Hernández. Bueno, yo entendería que dado ese contexto específico, porque claro, el formato de banda, fíjate que especifica que es banda de marcha, lo cual en realidad me hace pensar que más que la disponibilidad o no de los instrumentos de viento o del formato de banda, creo que estaban circunscritos a contextos diferentes porque primero era más común tener ensambles de cámara. Por ejemplo, yo, de repente un concierto, sea en una capilla o en una iglesia o eh, digamos, un lugar cerrado, era más común que tú tuvieras un ensamble de cuerda. Eh, y en sentido general, cuando se habla de música sinfónica o música clásica dominicana, eh, tú necesitabas y tenías como em, más cercanía a acceder a un ensamble de cámara de música de cuerda. Ahora bien, el contexto de la banda de marcha o de la banda militar es un contexto muy específico que está más bien conectado a, bueno, a la identidad nacional militar, a, luego de, digamos, un periodo histórico de que la mayoría conocemos de la historia dominicana muy convulso, en el cual la política no era estable, en general el concepto de nación dominicana era más frágil. Digamos que la banda militar cumplía su función eh, de ensamble dedicado a ese contexto. Entonces, claro, más que la disponibilidad, entiendo que respondía más a la función sociopolítica, podríamos decir, de la banda militar en ese contexto. No sé si contesté tu pregunta, Ricardo, creo que sí, pero, o sea, que siento que fue un poco por la rama, pero es como lo digo más porque si bien uno podría pensar en una orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica tendría un propósito muy distinto al de la banda militar. Por eso es que hago como esta conceptualización. Música en Semana Santa. No, eso sale, concretamente eso salía más bien de publicaciones periódicas, o sea, de artículos publicados en la prensa generalmente. Digamos, sí hay algunos documentos de programas, algunos programas ejecutados en esta época, pero sobre todo ya cuando estaba todo más institucionalizado. Pero cuando se habla de la época de Ravelo, generalmente las fuentes son casi siempre eh, la prensa escrita. Para que quede en la grabación, la pregunta que hizo Ricardo fue cuál era la fuente para conocer la programación de música en Semana Santa en Santo Domingo durante la época. Sí. Y básicamente la prensa escrita como fuente como general, sobre todo
Sí, sobre todo previo a la institucionalización, porque ya cuando tenemos instituciones más firmes, como la Sinfónica o como el Conservatorio, ya sí que todo está más circunscrito a las instituciones y hay más documentación, pero anterior casi siempre, digamos, lo mismo, la misma función social que servía la música en ese momento, para la sociedad de Santo Domingo de la época. Bien, ¿algún otro? Si no, pues A la orden. veo que todavía hay gente como ingresando, pero creo que ya, sí, ya, si no hay nadie más que quiera hacer algún aporte, comentario o pregunta, entonces eh, pues podemos cerrar esta actividad inicial de las diferentes, ¿verdad? De las diferentes, de los diferentes eventos que se van a realizar sobre, en torno a la publicación de este compendio de obras y, ¿verdad? Y en el marco, ¿verdad? Del 148 aniversario del natalicio del maestro José Ravelo. Bueno, darle a todos las gracias por estar presentes y recordarles que mañana pues hay otra charla, esta vez a mi cargo, que estaremos hablando un poco más, como mencionó Melanie al principio, sobre la vida un poco más a profundidad de Ravelo como tal y a conversar un poco sobre los diferentes catálogos o sobre las diferentes fuentes que han servido como catálogos de las obras de Ravelo, que es un compositor que tiene cerca o más de 200 obras catalogadas. También hay algunas que no están catalogadas, pero de todo eso podemos hablar mañana y que el domingo pues tendremos la puesta en circulación de esta edición que vamos a lanzar de las obras, ¿verdad? La música religiosa para órgano a las 10:30 AM de la mañana en las salas Drubal Domínguez del Círculo de Música de la Ciudad Colonial. También, bueno, que estén atentos a las redes donde vamos a estar dando más informaciones y pues desearles a todos una muy buena noche. Gracias, Melanie, de nuevo por tu participación. Excelente. A la orden, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. A mí un placer.